Con el paso del tiempo, han ido ocurriendo sucesos de todo tipo, algunos recordados por el impacto que tuvieron en la historia, mientras que otros son recordados, porque nunca se les halló una explicación, y queda en el recuerdo de las personas por esta misma razón. Por eso, el día de hoy veremos algunos sucesos que nunca se terminaron de explicar. Un día, en Inglaterra, encontraron a dos niños con la piel completamente verde y hablaban un idioma desconocido. Suena confuso, pero se pondrá aún más confuso. Para esto, nos tenemos que remontar al siglo XII en Inglaterra, a un pequeño pueblo llamado Woolpit. En este pueblo solían colocar pozos en el suelo con el objetivo de que los lobos, que eran frecuentes en la zona, cayeran en ellas y no se comieran a los animales, y de hecho, esto se relaciona con el nombre del pueblo. Un día, durante épocas de cosecha, de la nada, aparecieron dos niños en este pozo, pero no eran niños comunes. Eran dos hermanos, un niño y una niña, estos tenían la piel de color verde, sus ropas estaban hechas de materiales extraños, se encontraban en un estado de desnutrición y hablaban un idioma que resultaba desconocido para las personas. Otras versiones agregan también que se encontraban con miedo. Esto, por razones obvias, resultaba desconcertante para todos. Los niños fueron llevados a la casa de un noble que vivía en el pueblo. Las personas les ofrecieron varios alimentos pero ellos los rechazaron. Poco después, al encontrar judías verdes, estos las consumieron con entusiasmo. En realidad, nada de esto parece tener sentido, pero aquí no termina la historia. Poco después, los niños empezaron a consumir los demás alimentos que le ofrecían los habitantes del pueblo, y estos fueron perdiendo el color verde de su piel. Con el tiempo, fueron bautizados, y tiempo después el niño enfermó y murió. Su hermana fue creciendo, adoptó el nombre de Agnes, y una vez aprendió inglés, explicó cómo habían llegado hasta Woolpit. Ambos hermanos provenían de una tierra llamada San Martín. Este pueblo, según, estaba lleno de cavernas y apenas llegaba la luz del sol. Sin embargo, existía un río que atravesaba el lugar, y del otro lado había una tierra con mucha más luz. Una versión narra que ambos hermanos se encontraban pastoreando el rebaño de su padre, escucharon varias campanadas, y de repente habían sido transportados a Woolpit. Otra versión explica que estos se perdieron y estuvieron recorriendo túneles por varios días hasta que llegaron a Woolpit, pero estas explicaciones terminaron dejando más dudas que respuestas, dudas que permanecen hasta el día de hoy. La razón del por qué existen dos versiones es debido a que esta historia fue documentada por dos historiadores diferentes. Agnes seguiría con su vida, se casaría y tendría un hijo, llevando una vida normal. A todo esto, surgieron explicaciones de todo tipo. Una argumenta que ambos niños padecían clorosis, una enfermedad que provocaba que la piel adquiriera un tono verdoso, y estaba relacionado con la anemia. Lo cual tendría sentido pues los niños estaban desnutridos y perdieron ese color cuando cambiaron su dieta. Sin embargo, la clorosis no producía un tono verde tan intenso, como lo señalaban los relatos. Otros argumentan que estos podrían hablar el dialecto flamenco, un dialecto hablado en el sur de Países Bajos y en el norte de Bélgica, pero esto también se descartó, pues por Woolpit pasaban varias personas que hablaban este idioma, y sería ilógico que no lo hubieran reconocido. Se creía que quizás provenían de una tribu britona que habitaba en algún lugar escondido, en una caverna, y por ello hablaban en un idioma céltico, que los ingleses no podían entender. La cosa es que, por más explicaciones que surgieron nunca se pudo conocer el verdadero origen de estos niños, y aunque hoy en día son un símbolo de Woolpit, sigue siendo un misterio que permanece hasta el día de hoy. Tras volver a la isla Roanoke tras su viaje a Inglaterra, John White se encontraría con nada. Y ese era el problema. Aproximadamente 120 personas habían desaparecido. Pero exactamente, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, en el año 1584 los ingleses explorarían Norteamérica, y se encontraron con los nativos, principalmente ubicados en la isla de Roanoke. Las interacciones entre estos y los ingleses fueron positivas, pues no mostraban hostilidad y estos empezaron a intercambiar productos. Tras esta experiencia, los exploradores regresaron a Inglaterra junto con dos indios que se ofrecieron a acompañarlos, informarían sobre este lugar, el cual se convertiría en una buena opción para establecer la primera colonia inglesa en Norteamérica. Richard Grenville estuvo al mando de una flota de 5 barcos con un grupo de colonos para empezar esta misión, acompañado de otras personas como Ralph Lane y John White.
además de los 2 indios que los habían acompañado. En el camino pasaron por varios inconvenientes, como tormentas y filtraciones en el barco que provocaron la pérdida de la mayoría de los alimentos para los colonos, pero al final lograron llegar a la isla. Grenville regresó a Inglaterra para buscar más suministros, y aquí inician los problemas. Pues los colonos empezaron a quedarse sin alimentos, y la relación con los nativos empezó a volverse cada vez más hostil. Uno de los indios que los había acompañado antes informó que los demás nativos planeaban atacarlos, por lo que los ingleses se adelantaron, y los atacaron, acabando con el jefe de ellos. Días después llegarían los suministros, y Lane junto con sus hombres se irían a Inglaterra. Grenville llegaría después, pero al ver que todos se fueron, dejaría a 15 hombres y provisiones para 2 años mientras llegaban más colonos, regresando así a Inglaterra. Y como dato, nunca se supo más sobre estas personas. Y aquí es donde comienza el misterio. En 1857, decidirían enviar otra expedición al lugar. Esta vez, eran aproximadamente 120 colonos, y esta vez también habían mujeres y niños, y estarían a cargo de John White. Llegarían a la isla Roanoke, sin embargo los nativos aún recordaban lo que había pasado hace 2 años, así que la relación con ellos sería complicada. Los colonos le pedirían a White que regresara a Inglaterra para pedir suministros. A esto, White regresó junto con un indio, y al año siguiente, iría con 2 barcos hacia Roanoke, pero se regresaron al encontrarse con un buque español. Y posteriormente, la Armada Española atacaría Inglaterra, por lo que se vieron obligados a posponer el viaje hasta 1590. John White lograría regresar a la isla Roanoke, pero ya no había nadie. Las 120 personas habían desaparecido, y lo único que encontraron fue la palabra Croatoan tallada en un tronco. Con esto interpretaron que los colonos quizás se habían trasladado a la isla Croatoan por mayor seguridad, pero nunca pudieron confirmarlo, pues las tormentas evitaron que White pudiera ir a la isla, y se tuvo que regresar a Inglaterra, dejando así la incógnita de qué pasó con los colonos. Se creía que quizás habían sido asesinados por los nativos, o tal vez se habían integrado con ellos. Con el paso de los años, los ingleses empezaron a explorar más Norteamérica y a fundar otras colonias, y varios nativos narraban que los colonos habían sido asesinados intentando establecerse en otro sitio, y surgían rumores de haber visto nativos con piel clara y cabello rubio entre los demás, algo respaldado por investigaciones arqueológicas, pero ninguno de estos rumores o teorías nunca tuvieron las pruebas suficientes para ser comprobados, dejando el misterio de qué ocurrió con los colonos de Roanoke. Un 4 de diciembre, un barco sería encontrado navegando a la deriva cerca de la isla Azores. El capitán del barco que lo encontró lo reconocería. Sin embargo, dentro de aquel barco no había nadie. No hay mucho trasfondo detrás de esto. El barco fue construido en Canadá, bajo el nombre de Amazon. En sus primeros viajes tuvo ciertos problemas, pues su primer capitán murió de neumonía y también el barco encallaría. Al año siguiente, sería vendido a un estadounidense quien lo rebautizó como Mary Celeste, y en los años siguientes, el barco iría sufriendo varias modificaciones. Finalmente sería vendido a un grupo de personas entre las que se encontraba Benjamin Briggs. Y acá es donde comienza lo raro. Pues, el 7 de noviembre de 1872 el barco, al mando de Briggs, junto con su esposa, su hija y otros 7 marineros, partirían desde Nueva York hacia Génova, Italia, con una carga de 2.000 barriles de petróleo. Sin embargo, un mes después, el 4 de diciembre, el bergantín de Igratia se encontraría el barco cerca de la isla de los Azores. Pero algo no andaba bien. La manera en la que el barco navegaba no era normal, y no había respuesta a las señales que mandaban, por lo que decidieron mandar a investigar. Al subirse al barco, vieron que efectivamente no había nadie. El barco estaba vacío, faltaba un bote salvavidas, algunas de las velas estaban dañadas y había agua acumulada en la bodega, pero fuera de esto, no había algún otro daño en el barco, y lo que lo hacía más raro, las pertenencias de todos estaban en su lugar, no había señales de un motín o de un ataque externo, y la última bitácora había sido registrada el 25 de noviembre, hace 10 días. Las notas del capitán narraban bastante optimismo en el viaje, resaltando el buen estado del barco y deseando que el viaje saliera bien. Otra nota también relataba que habían estado enfrentando un clima bastante fuerte los últimos días.
El personal del DYTIA llevaría el barco hasta Gibraltar, y aunque se iniciaron búsquedas y una investigación de este suceso no se obtuvieron respuestas, y aunque se haya quedado así, el barco siguió operativo. Sin embargo, empezó a tener mala fama, una mala fama que aumentó, cuando, tras ser vendido de nuevo, su capitán enfermó y murió. El barco fue vendido nuevamente pasando por otro capitán hasta pasar a mando de Gilman C. Parker. Este último, en un intento de estafar a una compañía de seguros, hundiría el barco, al estrellarlos contra un arrecife cerca de Haití. No lograría su cometido, y el Mary Celeste sufriría daños irreparables, por lo que quedaría abandonado en el arrecife, siendo este el final de este enigmático barco. Ahora bien, existen diversas explicaciones. Se dice que pudo ser algún fenómeno natural, como un terremoto o un iceberg, pero era algo improbable. Que fue un ataque pirata o un motín. Sin embargo, las pertenencias seguían ahí y no había otros daños en el barco. Que quizá abandonaron el barco, quizá por una explosión de vapores del alcohol, algo improbable pues los barriles estaban en buen estado, o quizá por miedo a que el barco se hundiera, debido a la pequeña inundación en la bodega, tratando de explicar la falta del bote salvavidas. Sin embargo, la cantidad de agua no era lo suficientemente grande para alarmarse. Algunos hasta tratan de relacionarlo con un evento extraterrestre, y como estas, existen muchas teorías que intentan explicar este acontecimiento, pero lo cierto es que hasta el día de hoy, el Mary Celeste y el destino de su tripulación siguen siendo un misterio. Y estos serían otros misterios de los muchos que hay. Esta vez no son misterios de videojuegos, que terminan siendo revelados con el paso del tiempo. Son hechos que ocurrieron en fechas muy separadas y lo único que tienen en común es que nadie sabe lo que ocurrió realmente, y por eso son recordados hasta hoy. Y eso fue todo. Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Adiós.